¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Sin Rodeos, un espacio donde tenemos diálogos con personajes que han sobresalido en la materia en donde están inmersos. En esta ocasión me da mucho gusto recibir a un personaje salmantino que ha destacado tanto en el área de las artes plásticas como en el quehacer literario. Y me refiero a José Antonio Esquivel Leal, a quien le doy la bienvenida. Gracias por estar en este estudio. Gracias por la invitación, licenciada. Pues mira, normalmente hacemos una semblanza de tu infancia para llegar al momento en que te encuentras ahorita. Y de esta manera empezaría preguntándote ¿de dónde eres originario? Y si se puede, ¿hace cuánto tiempo? Bueno, quiero aclarar esto. No soy originario de Salamanca. No quiero decir de dónde soy porque, pero soy más salmantino que el Pulque de los Lobos, para empezar. Desde cuando estoy aquí en este mundo, desde el siglo pasado, vamos a dejarlo así. Y bueno, ¿sí? es. Ahora, ¿puedes compartirnos el nombre de tus papás? Claro que sí. José Esquivel García, finado. Él fue de los primeros que llegaron aquí a la refinería, fue parte de los bomberos, los primeros bomberos, de los primeros Cruz Rojas. Él se dedicó al béisbol. Él fue trató de hacer una liga infantil de béisbol, por X razón no se pudo, pero el béisbol infantil creció mucho por el apoyo que les dio. Mi madre, María Antonia Leal Rodríguez, ama de casa, que aún está con nosotros. Pero ya no quiere trabajarlo, pero muy bueno en las cuestiones de artesanías, en las cuestiones de manualidades. Trabajó la rafia, las flores con migajón, trabajó flores con seda, con medias de seda, bufandas, tejido. Yo le digo que es la mujer araña porque se pone a tejer y ya no la paramos. Esa es doña Antonia Leal Rodríguez, Toñita para los amigos. ¿Y podemos decir que de Toñita heredas esta inclinación hacia el arte? No podría decirlo porque mi abuelo paterno, don Zósimo Esquivel Andrade, él era ferrocarrilero. Él llegó a Carlos Tanques y él era el que arreglaba todas las cuestiones del ferrocarril porque él trabajó en lo que le llamaban el traque en Estados Unidos. De hecho, por eso mi padre nació en los Estados Unidos. ¿Qué se refería a que el traque? El traque es lo que era el ferrocarril. Ok. Entonces, cuando llega aquí, él llega como para darle mantenimiento a las máquinas de ya con muchos conocimientos y mucha práctica. Y don Raimundo Leal Rodríguez, mi abuelo materno, era un relojero, un mecánico bastante hábil. De hecho, sé que uno de los, no sé cómo le llaman, cáliz, donde guardan las hostias, o el saltísimo, algo así le llaman, del señor del hospital, creo fue él le dio mantenimiento. Él era muy bueno en estas cuestiones, aparte de que tocaba 5 instrumentos. Era muy bueno en la cuestión de filmación, nomás que él tuvo que irse de aquí y se fue a Reynosa, Tamaulipas, y allá fue donde desarrolló todas sus habilidades. Eso es. Entonces, ¿de dónde consideras tú que viene esta necesidad de expresarte a través del arte? Pues como que ya venía ya genéticamente hablando, programado. Ya. Sí, ya venía ya con la célula madre, ya venía puesto todo esto. Sí, la cuestión aquí es no tanto el cómo, sino el quién, ¿sí? A mí me tocó en la primaria, tuve la suerte de tener unos maestros muy buenos, omito sus nombres, pero
principal fue mi último maestro en la primaria, que tal vez fue conocido tuyo, licenciada, el maestro Raúl Vargas Origel. Cómo no, estimadísimo maestro, muy querido y un tipazo con gran sentido del humor, ¿no? En toda la extensión de la palabra. Entonces él, los viernes, él hacía lo que le llamaba el viernes social. Y nosotros empezábamos a desarrollar las habilidades. Nos enseñaba canto, que por cierto decían que en ese tiempo cantaba yo muy bien, pero como dijo Chava Flores, el alcohol y el cigarro me quedó un chorrito de voz y ya por eso ya nos metimos. Fíjate en que esto. Esa faceta no te la conocía, pero sí, okay. fui parte de la rondalla Un Madrigal, fui su representante, okay. Bailé con el maestro Juanelo en el grupo Testostomo, o sea, son muchas cuestiones que están así en la covacha de los chismes inútiles hasta que se necesita salir. Entonces, él fue el que empezó a mostrarme esta cuestión del arte. Nosotros lo llevábamos a cabo, pero no sabíamos exactamente, porque hay muchas cosas que nosotros hacemos sin saber lo que son. Una de ellas, y que fue la que más me marcó, fue el hecho de que desde aquellos tiempos, estoy hablando desde el siglo pasado, él decía y él afirmaba que toda esta zona era Aztlán y que los 7 cuevas no eran más que los 7 volcanes y que el cerro de Culiacán y que nosotros estábamos llenos de garzas blancas. Él nos llevaba a la era de Valle de Santiago y él nos invitaba a su casa y en su casa tenía piezas arqueológicas que él había encontrado en su búsqueda y nos enseñaba fotografías de estelas de piedras labradas que había encontrado y que estaban ahí en el cerro porque eran muy, muy, muy grandes y que no las podía mover. Pero en ese tiempo pues no sabía uno todavía cuál era la cuestión. No había tanta conciencia, ustedes por jóvenes, pero también en la sociedad en general, creo yo, ¿no? Por ahí hay un periódico del Universal en el 1993, donde yo hacía referencia a los lugares arqueológicos de aquí de Salamanca, y que cómo era que en los Hernández había pinturas rupestres y que las gentes de la comunidad sabían que existían las pinturas rupestres y llevaban a la gente. ¿Y qué hacían? Les vendían los pedazos, las cortaban y se las vendían. Y como estaban deterioradas, a ellos se les hizo fácil porque creían que iban y las repintaban con pintura de aceite. Entonces pues, acabaron con ellos. Todavía hay 2 o 3 cuevas que tienen pinturas rupestres, pero que por como las utilizaban como establos, con el sudor de los animales y el movimiento de tierra, están tapadas, ¿sí? Y ya no me quise meter en estas cuestiones porque empezaron a salir con que te podían meter a la cárcel por el rescate de todo esto. Aquí nunca hubo quisimos hacer un museo municipal propio, pero nos dijeron que no se podía, que había que hablar con el INAH, pero el INAH también tiene sus reglamentos y puedes hacer bastante exigentes y que a veces son muy prohibitivos para hacer proyectos, ¿no? Pero el municipio no se quería hacer responsable del museo. De hecho, toda la que es la carpeta para ir a Cárdenas y a San José de Mendoza estuvo lleno de piezas arqueológicas que quitaron del Cerro de la Cal. ¿Sí? Fíjate. Todo eso está porque Salamanca tuvo que haber sido un centro neurálgico en la cuestión de las comunicaciones. En esa ocasión, el padre de un amigo mío era el que había rentado el banco para hacer la carretera, la carpeta. Sí, entonces un día me dijo, oye, fíjate que encontré esto. Y fuimos a ver esto y empezamos a buscar, encontramos cráneos trepanados, que en un lado hay aquí en México. ¿Cuál era la cuestión? Lo importante de esto es que había como 3 o 4 trepanaciones y todas habían sobrevivido. ¿Y cómo saben que habían sobrevivido? Porque
el hueso empieza a crecer. Ah, ok. Sí, o sea, quedaba la marca de que había habido la trepanación. Sí, y no era de que cortaditos así, aquí así, no, era el golpe y abría. Y se veía como el hueso empezaba a crecer. Otra de mis facetas fue que yo estudié un poco de arqueología. Desgraciadamente me tocó la Universidad Autónoma de Guadalajara, porque en ese tiempo yo era ignorante. Pensé que nada más estaba la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el Distrito Federal y esa. Y me fui para allá, pero me topé con los tecos. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, ¿sabes qué? Estamos yendo demasiado rápido, okay, porque ya nos saltamos toda tu infancia. A ver, pues tu infancia ocurre aquí en Salamanca. En Salamanca. Llegaste muy tempranamente aquí. Hay varios lugares que a mí me marcaron. Yo tenía problemas cardíacos y me recetaron un lugar seco. Entonces a mí me mandan a Charcas, San Luis Potosí. En Charcas, San Luis Potosí, yo tenemos una tía, unos familiares que era maestra rural. Entonces a mí me toca irme con ellos y tenía nada más un tejabanjillito, 4 horquetas y una enramada. Y de ahí estaban los niños de primero, de tercero y de quinto en la mañana, de 9 a 12, y de 12 a 2 iban los de segundo, cuarto y sexto. Y yo estaba escuincle y ahí estaba yo. Y empecé a escuchar y empecé a ir. Ok. A los 4 años que me traen para acá, me meten a la escuela, me meten, no sé si afortunado o desafortunadamente, en el kinder de la José Ortiz de Domínguez. Sí. Muy finoles. Pues yo creo que tanto porque me corrieron. Sí. Después de ahí paso a un colegio que tú conoces mucho y que lo veías todos los días, el Inés María Gasca. Claro. De ahí también me corren las madres. Pues que eras muy inquieto, muy travieso. Lo que pasa es de que como ya tenía yo un poquito más de conocimiento sobre lectura, sobre números, sobre todo eso, y a mí querían que hiciera yo palitos y bolitas cuando tú ya sabías hacer otras letras. Te aburrías entonces sí, te ponías a hacer desorden. No, al contrario, armaba orden, pero no les gustaba que fuera uno más adelante. Entonces, me castigaban. Y me acuerdo mucho de esos castigos porque nosotros en ese tiempo usábamos shorts cortos y agarraban de estas piedritas de hormiguero y te las ponían y luego te hincaban sobre de esas y te ponían 2 libros. Ay, ¿en serio? Yo creí que eso era leyenda. No. Me tocó padecerlo. Me tocó eso. Tenemos un sobreviviente de esos castigos escolares. Sí, bueno, y por eso mismo te das cuenta de muchas cosas y sobrellevas bastantes cosas también, ¿no? De ahí me corren, entonces por la calle por la calle Guerrero, entre Colón y Carranza, existía uno que le llamaban parvulitos. Era, a lo mejor tú también conociste a Lucita, que era la secretaria de la preparatoria. Ah, claro. Ok, su mamá tenía ahí unos parvulitos. Okay. Que su marido, que también trabajó en la prepa, y su hermana también, era muy bueno en la caligrafía. Sí, cómo no, sí, lo recordamos. De hecho, él se encargaba de poner los nombres de todo, de rotular, ¿no? Todos sí. los certificados y todo. Sí, todo. Y llegué yo ahí. Entonces había un concepto de que determinadas horas tenías que ir al baño nada más. A la hora del recreo tenías que ir al baño. Y yo como que no soy muy afecto a las normas. Nada más son 2 normas las que me gusta tratar. Una de ellas es mi hermana y la otra es Norma, ¿cómo se pedía? Bueno, que después tuvo el nombre de Marilyn Monroe. Son esas normas. Son las únicas normas que son las que me atraen. Entonces, un día tenía ganas de ir al baño y me dijo que no, que sí quería que me orinara ahí. Y ahí me oriné. Entonces me corrieron. ¿Cómo? Válgame Dios. Entonces don José me dice que para que
como castigo me va a meter a la escuela Pemex, sí, porque eran bastante duros. Ujú. Entonces me meten a la escuela Pemex y a mí me toca como maestra la maestra Ramona Pérez, que acaba de salir de la escuela de pedagogía. Bueno, en ese tiempo no era escuela de pedagogía, pero viene con unas ideas nuevas. Era todavía de aquellas que le llamaban a las chicagonas, que eran las chicas a gogo, las que todavía llegaban con el pelo corto y el minifalda y todo esto, ¿no? Pero con ideas nuevas. Entonces ella se da cuenta de que lo mismo que en el kinder, están hablando de así, que me meten a primer año. Y yo no, hasta que me dice, a ver, bueno, ¿por qué? Y se da cuenta que ya aprendí, que yo ya conozco un poquito más, hacen las famosas baterías y me apoya para ir al segundo grado y ya empezamos a ir hacia arriba. Hasta que me tocó la maestra Bárbara Almanza, me tocó el maestro Raúl Rabía. El maestro Rabía, sí. Ajá. O sea que he tenido la suerte de que me han tocado unos maestros excelentes, muy buenos maestros, sí, pero sí, también me ha tocado cada maestro que olvida, ¿ves? Y eso ya no fue en cuestión de secundaria ni en preparatoria, te estoy hablando ya en la escuela, en la profesional. Te toca cada maestro que dices, ¿cómo es que te está dando clases esta persona? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, de ahí viene lo que tú me preguntas de que ¿por qué me corren? Porque desgraciadamente a mí me enseñaron a hablar directo, a hablar de frente y con pruebas. Entonces, llegas y tienes choques con los maestros son los que están dando clases y no puedes, clásico, ese soy el maestro y yo tengo la razón. Y ahí es cuando empiezas los choques y es donde, pues es más fácil. ¿Por dónde se rompe el hilo? Por lo más delgado. Que es el alumno. Uh-huh. Así es esta cuestión. Y por eso he tenido, te digo, me ha tocado como maestros, me tocó el doctor Brem. Ok. Olvídate, y tú conociste quién es el doctor Brem. Sí, que fue director del Instituto Estatal de la Cultura en Guanajuato, claro. Entonces teníamos unos choques muy fuertes. O sea que lo cuestionabas. Sí, porque no me gusta, o sea, nosotros, a ver, yo después de que me corrieron de la escuela de arqueología en la Autónoma de Guadalajara, sí, porque no estaba dentro de sus parámetros, porque nosotros llevábamos lo que se llamaba antropología filosófica, que no era más que una clase de religiosa, que lo volví a constatar cuando entré a la UBAC, que también sigue siendo una cuestión religiosa, ¿ves? Entonces empezamos a estudiar y te acuerdas que hasta la fecha, bueno, en ese tiempo había tres teorías sobre lo que era el por qué está el ser humano en este mundo, que era la generación espontánea, que es la bíblica, que es la evolución, que es la darwiniana, y la de origen extraterrestre. Entonces cuando empiezas a estudiar y empiezas a hacer todo eso, llegas a un examen final, llegas a un semestral, entonces al final de cuentas te dice, presentas todo el examen, todo, y te hace la pregunta, ¿cuál teoría es la que más te satisface a ti como alumno? Entonces mi teoría es la darwiniana. Entonces ellos me dicen que no, que su teoría es la de generación espontánea. Entonces yo les digo que si me hubieran dicho eso, yo hubiera echado 3, 4 Padres Nuestros, 3 Aves Marías, 2 golpes de pecho, me hubiera hincado y yo hubiera pasado. Entonces, pero como estaba planteada la pregunta, era ¿cuál te convencía a ti o cuál era más cercana a ti, no? Sí, pero yo estaba reprobado porque no era la respuesta que ellos esperaban. Claro. Entonces, pues chocamos y antes de que me corrieran,
decidí salirme. O sea, para tener una salida un poco más digna. Con el doctor Brehm era de que todo tenía que ser institucional. ¿Eso dónde fue? En la Autónoma de Guadalajara. Con los tecos. Okay. Con el doctor Brehm es que todo tenía que ser institucional. ¿Sí? Que tenías, tú estabas siendo educado para trabajar en el Instituto de Cultura del Estado de Guanajuato o en una casa de cultura de cualquier ciudad de Salamanca. Digo, de Guanajuato. Ok. Sin tomar en cuenta absolutamente nada. ¿Ves? Y te das cuenta de muchas cosas, de que es muy elitista. Lógico, es una cultura azul. Pero estamos hablando de que esta donde estuviste con el doctor Brehm fue en la escuela de León. En León, en la licenciatura en Cultura y Arte de la Universidad de Guanajuato, con sede en León, Guanajuato. Guanajuato, sí. En el campus que está a un lado de la Biblioteca Central y el Museo de Historia. Ajá, sí. Ok, ahí. Pues nada más me aguantaron 4 semestres. Después me tocaba el quinto semestre me tocaban 4 materias con el maestro Brehm y no tenía caso de que fuera yo ponerme de espalda y decirle ten el cuchillo y ahí está. O el látigo cuando menos. No era de látigo. Nosotros, conocemos a esta persona y era muy agresiva. Me tocó como maestro, o me hubiera tocado como maestro. Vamos a decirle que sí, pero fue muy poco. El maestro Francisco Patlán. Un gran maestro y todo eso. Él, me inscribí en su clase de pintura al Temple. Él venía de estar en Japón y de dar clases en Japón. Es un gran grabador, un buen pintor en la cuestión, en la técnica japonesa. Y llegamos y empezamos todo, ¿no? Y me dice, bueno, vamos a hacer una obra. Yo agarro y busco mi tema y busco mi tamaño, o sea, mi formato. Y cuando llego me dice, ¿sabes qué? Que ese formato es muy grande, ese tema es muy fuerte y no, vas a tener que hacer esto con este formato. Y le dije, a ver, maestro, discúlpeme, pero aquí lo que usted tiene que calificar es si apliqué bien la técnica o no. El formato y el tema es cosa mía. Dice, es que el temple es muy difícil, precisamente porque como es muy difícil, por eso quiero hacer en grande, porque las cosas pequeñas a mí no me llaman la atención. Dice, no, es que tienes que hacer esto y tienes esto. Y llegamos hasta ahí, le dije, bueno, a ver, discúlpeme maestro, pero yo, para aprender puterías, no. ¿Así textualmente le dijiste? Sí, dije yo, para eso no. Yo tengo otro concepto y si usted no me va a calificar, no va a hacer esto, me voy a dar de baja y me voy a ir con otro maestro. Y así quedó. Entonces me inscribo en otro. Ahorita para una de las cosas es los choques que yo tuve en la escuela y cómo es que llego yo a la cuestión de la pintura, porque lo mío había empezado, como tú lo sabes, en la cuestión literaria. Así ¿sí? es. Entonces cuando llego yo allá, después de que ya tengo ese diálogo, esa discordancia con el maestro Patlán, me inscribo en lo que quedaba de pintura y entonces me toca otro maestro que todo lo contrario, desde el nombre. ¿Quién? Se llama Lamberto Popoca, para empezar. ¿Ves? Entonces lo encuentro, lo veo, pues es uno de esas gentes que con la barba, el pelo largo, chalecos y todo, ¿sabes? De esos que se sienten muy acá. Pues de tu estilo más o menos diríamos. Y llegas, el primer día que llego yo un lunes, y la primera impresión que me dio fue el tufo que traía alcohol. Y
Y dije, ay, cariño, creo que pues nos vamos a entender muy bien. Te identificaste de inmediato. Ajá. Pero lo que más me llamó fue que dijo, a ver, aquí hay estos materiales, hay esto, aquí hay hojas, hay piedras, hay cemento, hay arena, hay esto. Pinten como quieran, aquí hay libertad. Y los temas que quieran, y el formato que quieran. Y dices, de aquí soy. ¿Ves? Y empiezas a tener ese gusto, porque muchas veces te encajonan en unas cuestiones y te coartan tu creatividad, tu imaginación, todo eso, y lo haces a un lado, aunque seas muy bueno, te vas a hacer un lado, ¿verdad? Porque no. Entonces, yo digo que si me hubiera quedado con Patlán, no hubiera encontrado el camino que encontré. Entonces, con él se lo agradezco mucho, Patlán también, porque me mandó al camino exacto. Y y de ahí empecé yo a explorar, a experimentar. De hecho, casi toda mi pintura es experimental. No tengo una técnica en especial. De hecho, cuando me preguntan cuál es mi técnica es la de la porquería. Porque es una porquería de lo que yo pinto. O sea, más bien no soy pintor. Soy un manchador de superficies, me llamo yo. Okay. Me hago llamar manchador de superficies porque de lo mío no puedo decir que es naturismo, no es abstracto, no es una mezcla. Pero a ver, entonces, manchador de superficies, al hacer tu trabajo, que se me antoja bastante experimental, no sé si estoy en lo correcto en denominarlo así, lo que buscas es expresarte tú libremente o expresarte pero tratando de transmitir un mensaje. Lo mío es tratar de hacer un mensaje. Siempre he pensado que el arte debe de ser contestatorio, debe de ser revolucionario, debe abrir mentes, ¿sí? Me decía el maestro Popoca, decía, si tu pintura no produce ningún sentimiento, ya sea de asco, de reproche o de atracción, no sirve. ¿Y cuál de estas tres cosas, asco, atracción o reproche, tratas de proyectar en tu trabajo? Todas. Cuando en las pocas exposiciones que hemos tenido, porque no hay lugares para hacerlo, cuando veo que una de las obras no es atractiva, la desecho. De hecho, me gustaría ponerle así, pero no me dejan ponerle así. Si no le gusta la pintura, aquí, si no le gusta esta obra, aquí hay pintura y métale mano. Y si de veras no les gusta, quémenla. Pues debería de ser así, porque algo que no trasciende, pues ¿para qué lo queremos? ¿Para qué? Nada más hace bulto. Yo recuerdo en una de las exposiciones que tuviste que, bueno, me quedé con ese cuadro de que era una persona. A ver, más o menos recuerdo, era como una silueta y tenía todos estos los símbolos de, pues que del del WhatsApp, de las redes Instagram, sociales, de todas estas cosas, y que bueno, estaba perdiendo identidad. Yo lo entendí así, sí, que estaba perdiendo identidad por estar bombardeado por todas estas redes, y me gustó mucho. Sin embargo, pues no lo vi agresivo, más bien reflexivo, porque de eso se suscitó eso en mí, ¿no? Y bueno, tienes, por ejemplo, otro cuadro del Cristo Negro de El Señor del Hospital, una figura muy venerada aquí. ¿Por qué pintar un Cristo Negro? Tú que eres tan contestatario. La cuestión es esto, eso me han preguntado mucho, y yo soy ateo, gracias a Dios. Y para el Cristo Negro fue en una ocasión que tuvimos un concurso de los Flores Magón. Okay. Entonces se habla sobre las tradiciones y leyendas y sucesos de tu comunidad. Uh-huh. Entonces, ¿qué tenía yo? Por ejemplo, si yo pongo una figura de cera, pues no va a trascender, ¿verdad? Porque son pocos los que sabemos que en Salamanca se hacen figuras de cera.
Si pues yo no son pongo... pocos, pero bueno, ok. Bueno, Continuemos tu en ese discurso. tiempo, Ok, en ese tiempo ahorita ya es un poquito más abierto. ok. Las eras escamadas, en ese tiempo Ramón Ramírez estaba ya en un jacalito, no es ahorita la gran empresa que ahora es. Ujú. Tampoco era muy conocido. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que tenemos aquí del Cristo Negro? Nomás que, si te fijas, yo lo estoy viendo desde otro punto de vista, no lo estoy viendo con el Cristo, con los clavos. A mí me parece demasiado, si los veneran, como van a venerar algo que está haciendo, que sufre, Ujú. ¿sí? Cuando Él viene a dar amor, ¿por qué lo vas a representar con el hecho del sufrimiento cuando lo que Él te viene a demostrar es lo que es el amor? Entonces yo le quito los clavos y lo veo desde otro punto de vista, porque cada que uno de nosotros vemos al Cristo y al Dios desde otro punto de vista. No todo es recto, o sea, Claro, claro. entonces por esto es del Cristo Negro. Entonces, a partir de ahí, si yo quiero pintar algo mío, desgraciadamente tengo que pintar lo que me piden para poder tener. Y en Salamanca lo que más me piden son las cuestiones religiosas. Religiosas, claro. Entonces, por eso mi obra casi no se ve, porque eso va, como te dijera, muy personal, muy... O sea que tú vendes tus pinturas bajo pedido, digamos. Sí, tengo que hacer eso para poder yo Claro, pintar y tener pintar los lo mío. recursos para hacer lo que tú quieres Ajá, hacer. te tengo una sorpresa para la próxima exposición. Ahora, si te atrajo la obra que se llama ya hasta se me olvidó. Bueno, ahorita te lo doy. Ahorita te acuerdas. Sí. Porque ya La inevitable soledad del ser. Acuérdate okay. que hay una novela. Sí, ¿cómo se llama? Sobre la levedad del ser. Así fue la palabra inicial. Sí, ok. Ok. Entonces esta es la inevitable soledad del ser. Porque para eso fue antes del 21, antes de la pandemia. Sí. Ok, sí. Y ya con la pandemia esto se desató, porque ahora hasta los trabajos son desde lejos, ya no hay un acercamiento, ya no hay nada, entonces por eso se queda. Y ahora ya tengo una obra donde sí se ve el hueco que deja todo esto. Ahora sí. Fíjate que a este propósito acabo de leer una nota ayer antier sobre pues una cierta compañía, no sé, europea, no recuerdo el país, pero que contrataron a un, ¿cómo le llaman? El CEO, estos que son los directores de la empresa, y que despidió a más de 400 trabajadores porque los sustituyó con inteligencia artificial. Sin embargo, la empresa se vino abajo, empezó a decaer, no totalmente, pero empezó a decaer muchísimo en sus ventas y en todo, porque no se necesita el trato humano. Claro. Y aquello que podía que la inteligencia artificial puede sustituir, sí, lo puede hacer, pero no va a tener esa calidez que es el trato humano. Entonces, bueno, ahí me llamó muchísimo la atención porque todo mundo le está apostando a la IA y pues no, y viene muy a propósito de esto. Pero enlazo en otra cosa que mencionaste hace rato. Pintaste ese Cristo Negro para los Juegos Flores Magón, juegos que organizaba el sector obrero a nivel nacional y que eran la oportunidad de estimular a toda la gente que está en un trabajo y que pues ya fuera que cantara, que bailara, etcétera. Tú participaste, si no mal recuerdo, también en danza folclórica en los Flores Magón. Sí. Que ya desaparecieron, ¿no? Los desapareció Fox en el 2000 porque era gastar mucho dinero en el obrero. Ajá. Fíjate. Y vamos de mal en peor. Yo me acuerdo que por ahí hubo un grupo, no sé si se acuerdan, que se llamaba Trío. No recuerdo. Eran unos chamacos que cantaban. Bueno, ellos salieron de los Flores Magón. ¿A poco? Sí. ¿Cuál era el premio para ellos? Aparte de unas vacaciones pagadas, 20,000 pesos
Y lo máximo, en serio, ya de ahí que se acabe el mundo, era llevarle mañanitas al presidente de la República. Ah, ese era el premio mayor. Sí, bueno, te digo, después que se acabe el mundo, no hay bronca. Entonces, como Fox no conoce de notas, por eso no rebuzna, entonces por eso acabó con uno de los Flores Magón, los concursos y todo esto, y acabó con la cultura en general. Por lo menos con esta manifestación sí, que tanto apoyo daba, pero a nivel país. Ok, acuérdate qué fue lo que le hizo al Festival Cervantino. Dejó que la universidad lo dejara para llevárselo a particulares y vemos el fracaso que ahora es el Cervantino. Cada vez tiene menos categoría los espectáculos que se presentan. A eso es a lo que me refiero, que, bueno, que le podemos pedir nosotros a un borrico. Y ahí yo participé también en literatura, gané un premio con un cuento corto, un cuento de barrio que me estaba haciendo, la otra vez estaba recordando que dije, si hubiera sabido el jurado quién lo había escrito, no gana. ¿Y el jurado de dónde era? De Salamanca. Ok. Tenía dos contrarios, pero en ese tiempo a la presidenta del jurado no nos llevábamos muy bien. ¿Y quién era? La tengo aquí presente. Y en ese tiempo. ¿Yo no fui jurado de Flores Magón? Sí. No, yo nunca fui jurado de esos juegos. ¿No? No. Pero tú eras a cargo de eso, ¿no? En ese tiempo era tú la presidenta de la Casa de la Cultura. Sí, pero a mí no llegaban esos trabajos. Ok, y pensé que era tú, dije yo no, entonces no. Porque en ese tiempo andabas buscando quién era Yoyo Coatl, ¿te acuerdas? El cascabel, la víbora del cascabel, aquel que le decía que el Salamanca hay y todo eso, que era muy crítico con... Ay, no recuerdo. Bueno, vamos a olvidar de eso. Esos eran otros tiempos en que hubo choques. Bueno, por eso te digo, porque... Y sí, ganamos en esto, ganamos en dibujo. Fuimos a representar a Guanajuato. Cuando fuimos con el Cristo Negro, al principio me dio mucho coraje, pero después cuando te das cuenta de la situación, hasta pues, te da cierto orgullo, ¿no? Porque llegamos, ¿qué era lo que pasaba? Los de literatura llevaban y entregaban su trabajo y el jurado los leía y los ponían en una biblioteca que nadie ni iba a ver. Sí, porque quién iba a ir a leer 32 mamos pretos y cada mugrero que veías tú ahí, ok. Y el de dibujo, llegabas y los ponían. Tenían una sala y los ponían. Entonces llegamos y vimos que los pusieron y así quedó. Llegó el jurado y al otro día me dicen, oye, tu trabajo está volteado. Chinga, a ver. Y fuimos a ver, eran como 5 trabajos que estaban volteados. Y, oiga, ¿por qué? Están fuera de concurso. Caray. ¿Pero por qué? Porque este trabajo tiene la calidad de que no lo hizo un obrero. Tienen más calidad. Y dije, oye, pero... ¿Y en base a qué determinaban eso? Y además, jurado, ¿por qué un obrero establecía que un obrero no sería capaz de tener esa calidad? Bueno, ahí sí habrá que preguntarle al a Nakazawa. No lo conoce. Sí, no, un pintor. Okay. O sea, porque eso sí traían unas cosas que de veras eran unos maestros. Cuando ya me dijeron quién había ido, y José Luis Cuevas, que había ido ahí. O sea, llegaban ellos, veían y decían, estos no. Y dices, ¿eso fue lo que dijeron? Sí, pues es un halago por otro lado, claro. Oye, pero, ¿tú eras obrero? Sí. Yo trabajé en Pemex. ¿Sí? Yo trabajé en Pemex, te puedo decir. Yo tuve la ficha 165647, después me la cambiaron y fui la 772402, que hasta la fecha sigue vigente, no activa, pero sí vigente.
Y aún estamos en eso. Yo fui obrero, ahí trabajé en Punta Prieta, haciendo la termoeléctrica. ¿Dónde es Punta Prieta? En Baja California Sur, en La Paz. Okay. Ahí trabajé yo, trabajé en Río Bravo, trabajé aquí en el laboratorio de Pemex, aquí en la ciudad industrial. Trabajé en Cozoleacaque, en Celanese, Mexicana. Trabajamos aquí en ese tiempo era Fertimex, en Lázaro Cárdenas. Sí, hemos andado de pata de perro. Que sí, sí cumplías con la categoría de obrero para participar en los Flores de Magón. Sí. Ok, a ver, hemos estado hablando del aspecto de la plástica en tu trayectoria, pero inicialmente la literatura era tu lenguaje. Nos hablas de este concurso que ganaste, pero ¿qué trabajos, qué género preferentemente has trabajado en literatura? Y si ya no sigues escribiendo. Sí, seguimos escribiendo. Soy, como digo, yo siempre voy a ser experimental. Yo, por ejemplo, escuchaba los aikidos de Huerta, de los poemínimos. Los poemínimos, o sea, ok. Y digo, bueno, vamos a empezar. Y me aventaba. Ya me aburrió. ¿Qué sigue? ¿No? Hace poco estaba ahí leyendo un reportaje sobre José Luis Borges, donde le hacen una pregunta que con 6 palabras haga una tragedia. ¿Con cuántas palabras? Con 6. Ah, ok. Y hace que hiciera una tragedia. Y me llamó la atención. Yo no alcanzo a hacerlas con 6, yo las hago con 7. Pero a veces, como todas las cuestiones, uno escribe para sí, porque aparte de que hay pocos espacios para los que dicen, se le llama los que estamos surgiendo a las letras, pues los hace uno así en un rato. Hago cuentos, hago lo que se me ocurre en ese momento, crónicas, pero no me vayas a confundir con Juan José Rodríguez Chávez, por favor. Yo sí hago crónica. Entonces, no puedo decir que tengo. Cuando estuve en la universidad, lo que teníamos que trabajar era los ensayos. Tengo muchos ensayos. Hay algunos que ya me publicaste, tuviste el favor de publicármelos. Tengo de las telenovelas, pero las telenovelas olvídate. Es como una telenovela, es una tragedia todo eso. Entonces, sí, de más de 6 letras, sí, de palabras. Ajá. Entonces ahorita también estaba más porque tengo un ensayo sobre líbido. Estábamos hablando sobre líbido. Tengo otro ensayo que está ahí anda, por ahí anda, sobre lo que son las gentes que apoyan a los artistas. ¿Los mecenas? Okay. Los mecenas, y donde hablo sobre mecenas, cómo es que todo esto, y del mecenas mexicano que dio a muchos, y que nadie se acuerda de él, y que sin embargo fue el creador de lo que es la pintura mexicana moderna. ¿De quién estamos hablando? No recuerdo el nombre, te digo que anda por ahí. Pero él fue el que mandó a París con su propia. No cabe duda que ya te está alcanzando el olvido. No, pero más que nada, si vamos a las nuevas tecnologías, como que mi memoria ya se está saturando. En las tecnologías. Apoyando, ya se está el disco duro ya se está saturando. Entonces tengo Oye, pero a ver, mencionaste lo de la libido, y me gustaría que cerráramos con ese punto esta entrevista, a reserva de pues seguir platicando más, porque pues tienes muchísimas cosas que comentar. Acuérdate también. Que apenas vamos en la adolescencia. Sí, pero ya nuestro tiempo nos está comiendo, ya vamos para la hora, pero la libido. Decíamos antes de entrar a cámaras que la libido es este interés por aprender. Es el movimiento vital que tiene el ser humano, la libido, que es las ganas de aprender para poder ser mejor, para poder sobrellevar todo esto.
El líbido es de los niños, es aprender a caminar, es parte de su líbido, porque es el movimiento vital que tiene que llevarlo. La cuestión es de que lo hemos encasillado a partir de 1893, donde Sigmund Freud, en su libro, habla sobre la libido sexual. Y que un líbido sexual, por ejemplo, como él, no quiere decir que estaba enfermo, sino que él quería conocer todos los conceptos que existen dentro de la sexualidad, que es donde vamos a llegar con el Marqués de Sade, ¿sí? Que él era el que andaba buscando todos los escondrijos de la sexualidad, porque él decía que el ser es malo por naturaleza, pero que tiene que sacar toda su maldad para poder ser bueno. Entonces dentro de eso tenía que hacer, y él experimentaba con todo lo que existía en su momento. Él era un rebelde que sacaba a flote todo lo que la sociedad parisina o francesa en su tiempo tenía escondido, pero todo lo que él hacía, todo esto era parte del movimiento y del ser de la sociedad francesa. Por eso no es el hecho de que lo hiciera, sino el hecho de que lo dio a conocer públicamente todo eso. Y entonces decíamos que la libido sexual se quedó como que la libido solamente se estigmatizó nada más para la pero solamente para la sexualidad, y explicabas cómo es este movimiento vital. Entonces se puede hablar de la libido, por ejemplo, pictórica, la libido artística. Sí, el libido artística o del conocimiento que querramos. La libido deportiva, la libido de lo que tú quieras hablar, es hacer más grandes tus conocimientos, es engrandecer tus conocimientos. Y aquí es donde yo contradigo a muchas gentes, porque dicen chango viejo no aprende maroma nueva. Aquí la cuestión es, ¿quién es el chango? Sí, pero sí. Además ya está demostrado que sí hay esta neuroplasticidad que permite al chango viejo aprender maromas nuevas. Por eso digo, depende del chango. Si el chango no quiere aprender, no aprende. Exactamente, claro. Todo está en el chango. Y por ahí alcanzo a hacer un changoleón. Bueno, y esos son otros derroteros, otras cuestiones. Sí. Más pues bueno, entonces nos cerraremos entonces que la libido no solamente se refiere a lo sexual, sino todo aquel anhelo de conocimiento que pueda tener un ser humano de aprender, y son tantas las áreas de conocimiento humano. Y bueno, si quieres un comentario final para despedirnos. Pues me gustaría, si se puede, ser invitado para tener otra charla, un poquito más amplia y un poquito más, podríamos decirle más enfocada a determinado tema. Más. Ok, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos, porque en esta transmisión ya llevamos cerca de los 60 minutos y esperemos que la gente nos haya estado acompañando a este término, lo cual les agradezco mucho, y les invito entonces, esta es lo que sería una segunda parte de una charla con José Antonio Esquivel Leal. Por lo pronto les agradezco su presencia aquí en Sin Rodeos, este canal donde platicamos con gente que sobresale en alguna de las disciplinas que cada uno de ellos trabajan, y siempre podrán aportarnos nuevos conceptos. Gracias por eso, José Antonio. Gracias a ustedes y gracias al público que nos está viendo. Si es que nos llega a ver. Esperemos que sí. Y me despido, nos vemos hasta la próxima. Bye.